diseña por cada sobre. Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Buenas tardes. Juan Carlos. Buenas tardes. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue en su receso? ¿Lo aprovecharon? Esa es la actitud. Venimos recargados con todo, aunque está haciendo un frío que da ganas de meterse a la cama a estudiar, ¿no? Digámoslo, con guantes, sí. Oye, sí, es una buena idea, se me había olvidado. Bueno, entonces, esperando que hayan podido pasar un excelente receso, vamos a continuar con la parte de, el diseño de puentes, hablando puntualmente la parte del diseño de la superestructura. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, recuerden que ya se actualizó el calendario académico, mejor dicho, el calendario de actividades, y esta semana nos corresponde el módulo B. Recuerden que eso ya está actualizado en el calendario online y vamos a revisar la preparación. ¿Listo? Entonces, para el módulo B de puentes, teníamos en la actividad de control, pues investigar un poco acerca de lo que es el método de los factores de distribución para el diseño de las fuerzas o para el cálculo de las fuerzas de diseño de los elementos de viga. Entonces, vamos a coger cuatro personas, 2 voluntarios, 2 por nuestra herramienta de decisión. O bueno, los 4 voluntarios. Yo quiero voluntario, por favor. Ya, entonces, yo voy a Milton, Daniel, Alison. No sé si Joana... Sí, Ya, yo también. Listo. Joana, Milton, Daniel y Alison. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, en ese orden, les voy a habilitar la pantalla para que podamos conversar, ¿no? Entonces, en el orden que les dije, ¿quién era el primero? Me olvidé ya. Yo. Milton. Listo. Vamos con Milton. Yo. Ya, ¿sí le puedo la pantalla? A ver, déjame chequear. Sí. Listo. Ok. Bueno, aquí está el método de distribución de factor para momento y corte, que es para puentes Viga-Losa. Y bueno, algunas definiciones que son importantes para esto es que el D, la profundidad de la viga, este DE, que es la distancia horizontal del centro del exterior de las almas de las vigas al extremo del borde del bordillo, borde interior del bordillo. También algo importante también es este K, es un factor usado para la distribución de carga para el sistema de vigas. También el número de vigas, número de celdas en los cajones de vigas de hormigón. Y también este S, que es el desplazamiento de vigas o almas. Y el TG, que es la profundidad de una grilla de acero o un tablón de acero corrugado, que incluye también una capa de hormigón. Ya.
Los factores de distribución para cargas vivas se usan para obtener los máximos cortantes y momentos que se producen por el paso del cambio de diseño, el cual se distribuye en porcentajes para cada viga en el puente. Dicho porcentaje también depende del material y la geometría del puente. Y para que se pueda diseñar por factor de distribución debe cumplir lo siguiente, que es ancho de losa constante, 3 o más vigas, vigas paralelas con la misma rigidez y separación entre ellas, sección transversal constante, idéntica a una de las secciones especificadas en esta tabla que vemos acá. Esta tabla es de la norma. Entonces esta tabla es muy importante para saber los componentes y el tipo de tablero que vamos a tener y el tipo de sección transversal. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos, como ejemplo, tenemos aquí el acero cerrado o con cajas de hormigón prefabricado. También tenemos aquí igual vigas T de hormigón colocadas en sitio. También tenemos aquí secciones de canales de concreto pretesado con llaves de corte. Y bueno, estos son igual aquí vigas de madera. Igual. Ya, entonces dice que hay este método de distribución de factor para momento y corte. Primero dice que para vigas interiores con plataformas de madera, que el momento de la carga viva a la flexión y corte para vigas interiores con tableros de madera transversal se debe terminar aplicando un factor G, que se especifica en esta tabla de acá. Que aquí tenemos, por ejemplo, que es del tipo igual de tipo de tablero, que es tablón o laminado que es tensionado o puntas laminadas. Y aquí dice para las secciones en las cuales se debe aplicar, que es la tabla que les monté anteriormente, que es importante para saber cómo va a ser diseñado. Por ejemplo, acá el diseño, carril de diseño, un carril cargado de diseño, que es el desplazamiento de vigas, digo para 6.7, para un tablón o para laminado, digo para 9.2. Para 2 o más carriles de diseño cargados, y el rango de aplicabilidad debe ser menor a estos números que están aquí. También dice que para una investigación paralela al corte en los componentes de madera se requiere también una carga viva distribuida de corte que deberá ser determinada con esta ecuación de aquí. Que estos factores igual dependen, por ejemplo, de la carga vertical de corte distribuida. La otra es la carga vertical máxima a una distancia 3D o una luz sobre 4 de la viga, debido a las cargas de las ruedas que no están distribuidas. Y lo otro que es una carga vertical máxima a una distancia igual 3D o una longitud de la luz sobre 4, debido igual a las mismas cargas de las ruedas que están distribuidas lateralmente. Ya, vamos a enfocarnos en material de hormigón, ¿ya? Dejemos un poco de lado lo de madera. Ok, ya. Entonces, bueno, aquí tenemos son lo que son las plataformas para vigas interiores con hormigón, que dice que el momento de carga viva a flexión para vigas interiores se debe terminar aplicando igual este factor G, pero con la tabla especificada en esta, que esta tabla corresponde a esta, de hormigón. Igual dice que igual la sección que va a ser aplicable a la sección transversal es la tabla que vimos anteriormente. Aquí está el factor de distribución. Igual para una carga de diseño, la distancia entre almas de las vigas debe ser igual dividido para 12, o si son 2 carriles cargados, dividido para 10, igual aquí también tenemos otra fórmula. Igual aquí también está, por ejemplo, en este también está el número de celdas, en caso de que sea una caja de hormigón de multicelda, y que debe cumplir este rango de aplicabilidad. Ya. Dice que también para estas vigas de hormigón y otras cajas de vigas que sean usadas para una plataforma de multivigas con llaves de corte, debe tener que sea un diafragma que sea rígido al extremo, profundo, y que debe también ser provisto de una distribución de carga que sea segura. También dice que el desplazamiento también de los tallos de las vigas tiene que ser menor a 4 pies o mayor a 10 pies, y que necesita un análisis refinado, y un análisis refinado debe ser de acuerdo a esto. Este análisis refinado son los que habíamos visto en la anterior clase, que son las fuerzas clásicas, el método de definición finitas, método de finitos, método de franja finita, y eso. Ya. También dice que para vigas de
cajón de acero con una plataforma de hormigón en los puentes, se debe satisfacer el artículo que es 11.2.3, que es este de acá, el cual dice que son restricciones especiales para un uso de carga viva, para el factor de distribución de carga viva para secciones de múltiples cajones. Dice que estas secciones transversales de puentes rectos consisten de 2 o más celdas singulares para secciones de caja, lo cual la carga de momento a la fricción en cada caja es determinada de acuerdo a la provisión de 4.6.2.2b, que es la que estamos viendo anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos igual la figura, que es como es para cuál sección es la que está hablando esta declaración de aquí, que es esta de acá, que aquí está igual el ancho de la caja, la distancia entre las dos, de centro a centro de la distancia del patín. Y bueno, eso es lo que dice que es de acuerdo a tiene una restricción especial. Ya. Dice que el momento de carga viva flexural también puede ser determinada usando un factor de distribución, explicada en esta tabla de aquí, en la que ya le he mencionado, que igual están como los factores de distribución se van acorde a cada tipo de tablero, ya sea de hormigón o de un tablero de multiviga con vigas de hormigón. Dice, como el desplazamiento entre las cajas de vigas varía a lo largo de la longitud del puente, el factor de distribución puede ser también variado para secciones que estén a lo largo de la luz, o este factor de distribución puede ser usado también en conjunción con un valor del número de NL. NL era el número de diseño de carriles. Ya. En otro caso, el número de carriles también será determinado en lo que dice en el artículo 3.611. Ya, el cual es el que habíamos visto, el cual habla de lo que es el ancho del carril tomado en la sección. Ya, este es el artículo cual tiene que ser basado, lo que hemos visto en la clase, que para carriles de tráfico debe ser menor a 12 pies el ancho, y que el número de señal de carril será igual al número de carriles de tráfico. Ya, el otro es que son vigas, para las vigas interiores con de acero no hablamos, ¿no es cierto? Solo de hormigón. Ok. Carlos, no se te escucha. Que solo concentrémonos en hormigón, decía. Ok, ya. Sí, entonces no, bueno, vigas exteriores. Bueno, también está para vigas exteriores, pero igual esto también es para barras, para plataformas que son igual de acero. Entonces, igual tenemos la tabla. Bueno, entonces, ¿qué te parece si le damos el chance a el siguiente para que nos presente? Bueno. Ok. Yo soy el siguiente. Bueno, gracias, Milton. Yep. Ahí va Daniel. Bueno, hola a todos. Como ya dijo Milton, el tema de hoy va a ser los factores de distribución por momento y corte. En primera instancia, los factores de distribución por cargas vivas se usan para obtener los máximos cortantes y momentos, producidos por el paso del camión de diseño, el cual se distribuye en porcentajes para cada viga en el puente. Dicho porcentaje depende también del material y de la geometría del puente. En ese sentido, para que se pueda diseñar por factor de distribución, se debe cumplir lo siguiente: ancho de losa constante a lo largo de toda su longitud, 3 o más vigas en la superestructura, y estas vigas deben ser paralelas con la misma rigidez y separación entre ellas. De sección transversal constante, idéntica a la sección especificadas en la tabla siguiente, que es la misma que mostró Milton anteriormente, exceptuando los puentes que son de acero y de madera. En ese sentido, el factor de distribución para momento en vigas interiores se lo puede determinar como lo especifica la tabla 46222B raya 1, en donde se puede determinar el factor de distribución de carga viva G. En esta sección para vigas interiores dice que para vigas de hormigón distintas de las vigas cajón usadas en pisos multiviga con shear keys,
se debe proporcionar diafragmas de extremos rígidos. Hasta ahora no sé muy bien lo que significa en puentes diafragma, pero creo que es la viga de unión de las vigas longitudinales. Lo, lo vimos, recuerdan que decíamos que el diafragma de la superestructura son aquellos puntos en donde la estructura es totalmente maciza, ¿no? Y que generalmente se colocan en donde hay, por ejemplo, los apoyos intermedios o los extremos en lo que son los estribos. Entonces, son macizos de hormigón. De hecho, en la tarea ustedes tienen un plano en donde aparece el corte justo en el estribo, en donde se mira que todo, aunque es una sección de vigas T, todo eso está lleno de hormigón. Es una sección maciza de hormigón que se pone en los extremos. Y ahí es donde dice, ¿no? En los Perfecto. extremos del puente, y también se colocan pues en los puntos donde tenemos los apoyos, ¿no? Ajá. Listo. Entonces, para complementar a lo que dice Juan Carlos, como dicen, para las vigas interiores también pide que si el espaciamiento entre los ejes de viga es menor a 4 pies o mayor a 10 pies, se utilizará un análisis refinado que cumpla con el artículo 463, y el análisis refinado es los métodos aceptables de análisis estructural. Entonces, Claro. para vigas interiores se utiliza esta tabla, la 4622-2B raya 1, en donde se puede encontrar el factor de distribución G. De momento. Sí, de momento, para vigas interiores, en donde indica en cada una de sus columnas se debe escoger el tipo de la estructura, la sección transversal que ya hemos mencionado en la primera tabla, el factor de distribución y el rango de aplicabilidad. Después viene las vigas exteriores con losas de hormigón. Entonces, así de la misma forma, el momento de flexión por carga viva para vigas exteriores puede ser determinado por la aplicación del factor de distribución de carga viva G, especificado en la tabla 46222D raya 1, en donde DE se deberá tomar como positivo si el alma exterior está hacia adentro de la cara interior de la baranda para el tráfico, y negativa si está hacia afuera del cordón o barrera para el tráfico. Pero también indica que si el valor de DE es negativo y cae fuera del rango de aplicabilidad, como lo dice la tabla 46222D raya 1, puede tomarse el valor de DE como 1. Entonces, también este factor de distribución es para cortante, o sea, para corte, y se lo divide también en vigas interiores e exteriores. Antes de eso vienen los puentes sesgados, que tal vez no se discutiera en el curso, pero si es que se lo discute ya lo veremos en clase. Entonces, para las vigas interiores, la carga viva por cortante de la misma forma se puede aplicar con el factor de distribución de carga viva G, pero esta vez con la tabla 3A raya 1. Y en el caso de vigas cajón de concreto usadas en losas multiviga que no cumplan las limitaciones de esta tabla A raya 1, 3A raya 1, con respecto a los valores de I y J, que son los momentos, el segundo momento polar de inercia y la inercia, se puede usar el factor de distribución de momento como el factor de distribución de corte. Después vienen las vigas exteriores para el factor de distribución por corte, en donde se determina el factor de distribución G en la tabla 3B raya 1 para vigas exteriores. Y por último, para vigas de piso transversales, que quiere decir que si la losa es soportada directamente por vigas transversales, las vigas pueden ser diseñadas por las cargas determinadas de acuerdo con la tabla 4622-2F raya 1, en donde el factor G que hemos mencionado a lo largo de la presentación deberá ser utilizado juntamente con los 32 kips, que es la carga del eje del camión de diseño. Y esta tabla, como ya he mencionado, la 2F raya 1. Eso es todo. Gracias. Listo. Gracias, Daniel. Muy bien. Siguiente. Ya, a ver. Bueno, en esta preparación, bueno, yo investigué, bueno, vi en el libro que se debían separar estas tablas dependiendo del tipo de tablero. Como ya dijeron anteriormente, las losas que tenemos aquí son losas de hormigón, entonces, pero tenemos que tener en cuenta qué tipo de losa es para poder utilizar bien las tablas. Aquí es la continuación de la tabla y son los tipos de tabla.
Ya, también en el libro había esta simplificación para algunos tipos de tablero, como el A, el E, el K, F, G, I, J, perdón, para utilizar en lugar de estas partes de la fórmula este número directo. Ya, entonces, habían las tablas para diferentes tipos, digamos, la tabla, este número T, era para la distribución de las sobrecargas, para los momentos en vigas interiores. Entonces yo aquí puse un dibujo. Esta es una vista longitudinal, entonces para señalar cuáles son las vigas interiores. Entonces aquí yo puse un ejemplo de las simplificaciones. Este se lo puede utilizar como los valores simplificados. Este es para un tablero A, digamos para el tablero A. Esta parte la pudiéramos simplificar por 1, 0, 2. Ya, aquí yo subrayé cuando tenemos que usar la ley de momentos. Estos son los factores de distribución y el rango de aplicabilidad, cuando las luces, el tamaño de las luces y otros tipos de distancias importantes. Digamos, aquí también señalé otro ejemplo, que podríamos utilizar la tabla de simplificaciones. Ya, esta es la tabla para calcular los momentos en vigas longitudinales exteriores. Entonces, aquí podemos ver que la diferencia es que hay bastantes, podemos utilizar ley de momentos en lugar de varias fórmulas. Aquí les señalé las vigas exteriores. Ya, ahora esta es la tabla para cortantes en vigas interiores. Hay bastantes leyes de momentos. Y también tenemos ciertas fórmulas con el rango de aplicabilidad, teniendo en cuenta la sección transversal en esta parte de acá. Aquí les señalé nuevamente las vigas. Y aquí tenemos la sobrecarga para corte en vigas exteriores. Señalé nuevamente las leyes del momento. Y aquí tenemos fórmulas. Repitiendo igual, funcionan de la misma manera. Ya, y también había los momentos de flector en corte en vigas de tableros transversales. O sea, es que esto era viéndoles longitudinalmente. Entonces aquí viéndoles transversalmente, como les pongo la imagen, podemos calcular con esto, teniendo esos rangos de aplicabilidad. Y ya. Gracias, Joana. ¿Quién era el siguiente? Ya me olvidé. Yo. Y... Ya. Alex. Y bueno, yo voy a resumir un poco lo que han dicho mis compañeros. Básicamente, ¿en qué consiste el método de los factores de distribución? Pues es un método utilizado para obtener los valores máximos, como ya dijeron, para momento flector y fuerza cortante, en función del peso del camión de diseño. Y hay que distribuirlo, bueno, en eso consiste, en distribuir todos estos máximos en cada viga del puente. Entonces, este factor de distribución depende del material y de la geometría en general del puente y también depende de, bueno, hay que considerar varias cosas que les comento aquí, como la separación entre vigas o almas en milímetros, la longitud del tramo de la viga. Otra importante también es el número de células de una viga cajón de hormigón o el número de vigas o largueros. Y básicamente también otros parámetros geométricos de las vigas, como su área, su momento de inercia, su ancho y su profundidad. Y ya también es importante considerar que para cargas permanentes del tablero y las que actúan sobre el mismo se pueden distribuir uniformemente en las vigas o largueros y que también para el cálculo del estado límite de fatiga ya no se puede usar el camión de diseño normal, sino el camión de fatiga específicamente. ¿En qué casos se emplea? Pues para estructuras habituales de elementos de apoyo, como los que ya comentaron también. Los elementos de apoyo que serían vigas de acero, vigas cajón cerradas de acero u hormigón, y para tipos de tablero y la sección transversal típica, que como ya mencionaron mis compañeros, son estas de aquí y se detallan en la tabla de la norma. Va de la A a la L. Y ya, entonces, algunas simplificaciones que también daba el libro son estas que ya me enseñó mi compañera, que bueno, decía que si depende del diseñador, y también del diseñador básicamente, si es que quiere aplicar o no.
Y ya, y lo habían las tablas, que era la primera para las vigas interiores, como ya mencionaron, que está en función del tipo de viga, la sección transversal de las anteriores mencionadas, para las cuales son aplicables los factores de distribución para poder sacar los máximos del momento flector o del corte, y el rango de aplicabilidad. Y como les había dicho, aquí estaba lo del espacio entre almas de las vigas y de los diferentes parámetros que hay que considerar. Esa es para vigas interiores. También tenemos para vigas longitudinales exteriores y lo mismo en función del tipo de superestructura en la sección transversal aplicable. Aquí ya se detallan en el carril de diseño y también el rango de aplicabilidad en ciertos casos, porque en algunos no es aplicable. Está también la distribución en corte, en cambio, para vigas interiores e igualmente para vigas exteriores. Y también los momentos flectores y corte del tablero del tablero en transversales. Y ya. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, muy bien, muchas gracias. Vamos a mirar, ¿no? Entonces, así se acierta, se leyeron la norma, todo el mundo hizo la preparación, espero. Pero ¿y entonces cómo funcionan? ¿Cómo se aplican? ¿No? Entonces, lo que decían ahorita al final, Alison, y que es muy importante, es que el método de los factores de distribución es un método para distribuir el efecto, ¿sí?, del momento o del cortante. Se dieron cuenta pues que habían tablas para el cortante y momento en vigas o interiores o exteriores, básicamente, ¿no? Entonces, el uso tiende a ser una simplificación, o sea, está pensado como un elemento que nos va a ayudar a nosotros a simplificar nuestro trabajo, y de ahí que es su importancia, pero también que radica su limitación, ¿no? Entonces, ahí me confirman, ¿ven mi tablet? Listo. Sí, perfecto. Entonces, vamos a arrancar hablando un poco acerca de esta parte, ¿no? Entonces, primero, vamos a decir, o vamos a hablar del método de los factores de distribución para momento y cortante en vigas. Entonces, esta es una parte importante. Se utiliza para vigas, pero más importante que eso es que se utiliza para carga viva, nada más. ¿Listo? Y no cualquiera, sino la carga viva vehicular. Entonces, esta parte lo voy a subrayar porque esas dos cosas son muy importantes. De ahí que nosotros no vimos eso en el tablero porque no es aplicable, ni lo vamos a ver en columnas porque no es aplicable. Solamente sirve para puentes que sean de tipo losa sobre vigas, ya sea losa sobre vigas como el de la tarea, o losa o un puente tipo vigas cajón, que a la larga es una losa sobre vigas, ¿sí o no? Entonces, para esas dos tipologías, no importa si la viga es de hormigón, si es prefabricada, si es una viga de acero o lo que sea, el concepto fundamental es una losa de hormigón sobre una viga de cualquier material. ¿Listo? Podemos utilizar este factor. ¿Listo? Juan Carlos, Entonces, dime. perdón, dentro de la nomenclatura que empezamos a hacer esto, o sea, el tema de la superestructura estaría como subtema o solo subtema, perdón. ¿Cómo? No te Porque, entendí. o sea, es que empezamos nombrándoles 4.1, 4.2, o sea, solo era para saber Ya. dónde me ubicó. ¿Qué capítulo sería este? Ajá. Ya, entonces, digamos que este vendría a ser 4.2.
A ver, no, ya tenemos 4.2, 4.3. 4.4 sería el siguiente. Creo que sería 4.4, sí, 4.4, ya. Entonces, ya para mayor tranquilidad de mi amigo ingeniero. Y dejándonos de chiste, siempre molesta eso, ¿no? Siempre molesta. 4.4. Método de los factores de distribución para carga. Listo. ¿Ahí sí? Ahora, ¿en qué estábamos? Listo. Entonces, primero, en primer lugar, pues vamos a decir que el método es solo aplicable para puentes de tipo losa de concreto soportada sobre vigas de cualquier material. O bueno, vigas de, podríamos decir, madera, acero, hormigón. ¿Listo? Y ya, o sea, un puente tipo losa, no. No, un puente colgante, no. Un puente atirantado, no. Un puente por dovelas sucesivas, no. ¿Listo? Solo ese tipo de estructuras. Ahora, en general, lo que nosotros vamos a decir es que cuando se requiere distribuir el peso muerto para calcular fuerzas de diseño para cargas de componentes que nosotros decíamos que la carga de componentes, el código lo llamaba D sub C, ¿no? Y de superficie, que el código las llamaba DW, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si el puente a analizar cumple con las limitaciones del método, estas cargas se permiten distribuir por áreas aferentes a cada viga. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con este párrafo? ¿Ya? Si yo tengo un puente o estoy analizando un puente y el puente es un puente de una losa soportado sobre vigas y estas vigas cumplen los requisitos que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Para distribuir las cargas permanentes y las cargas de superficie de sub C y de W, ¿sí? El código me dice que yo lo puedo hacer, puedo distribuirlas por áreas aferentes. ¿Listo? Entonces, esa parte es súper importante porque entonces, si yo tengo, por ejemplo, una estructura
Y de esa estructura, o de un sistema estructural, supongamos que yo tengo del sistema estructural una estructura de este estilo. A ver, vamos a ver. Que se actualice. Ahí está como que no quiere trabajar la tablet. A ver. Ay, ¿qué pasa? ¿Se ve el dibujo? No. No, no es verdad. Bueno, ya nada. Entonces, hagan de cuenta que si yo tuviera mi superestructura y tengo un puente de vigas cajón, supongamos este, iba a pegarles una imagen, pero pues ya nada, ¿no? En donde el puente de vigas cajón tiene estos cajones, supongamos. Entonces, yo tengo arriba el peso de la losa, tengo el peso de lo que serían las barreras, de pronto el peso de lo que serían las luminarias, ¿sí? Lo que serían la barrera de protección contra choques, bueno, todo este tipo de elementos que me entienden a qué me estoy refiriendo, ¿no? Todos los elementos que vendrían a ser cargas de sub C y de W. Entonces, si nuestro puente cumple los requisitos geométricos para aplicar el método, entonces yo puedo decir, bueno, esta viga que estoy sombreando en amarillo va a soportar un área aferente que va a ser igual a la mitad de la distancia entre ella y la siguiente viga y todo el voladizo. Y todas estas cargas que están incluidas del peso propio y del peso de las barreras o el pavimento, aquí me faltó poner, por ejemplo, que esto tiene aquí, no sé, una barrera, y por acá yo tengo también la superficie del pavimento, y seguramente por acá yo tengo el parter, ¿no? Entonces, todas esas cargas adicionales, yo las puedo calcular y hacer que la viga las soporte por áreas aferentes. ¿Se entiende que es un área aferente? Entonces, para las áreas aferentes, nosotros lo vamos a dividir. Obviamente se entiende que esto es una sección transversal del puente, ¿no? Por si acaso, porque a veces no queda claro. Esta es una sección transversal del puente. Y entonces, yo voy a dividir esto y se lo voy a aplicar a cada viga según su área aferente. ¿Listo? Lo que quiere decir que esta viga central que estoy pintando en amarillo se llevará, perdón, en azul, se llevará esta área aferente y el peso de esta zona. ¿Listo? Eso es lo que decía ahorita alguno de sus compañeros acerca de la carga muerta. Entonces, ¿yo cómo hago? Pues estimo la carga y la saco en peso y la divido por la longitud de la viga y listo. Y eso me queda o se me vuelve una carga distribuida para la carga de sub C y de W. ¿Se entiende? Esa parte. ¿Sí? Ahora, entonces, ya que la carga muerta es tan fácil, porque realmente no hay nada que hacer sino identificar qué es lo que está soportando las vigas, pues ahí es que entra el problema de la carga viva, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces nosotros recuerden que para la carga viva, resulta que la carga viva vehicular tiene muchas posiciones. Entonces, en este ejemplo yo he puesto pues una superestructura que tiene solamente 2 carriles. O bueno, tiene 2 lados. Yo podría decir que en cada uno de estos lados existen 2 carriles también. ¿Sí? Pero entonces, si existen 2 carriles, existen muchas más opciones para que yo pueda
generar lo que sería la ubicación de los vehículos sobre los carriles de diseño. ¿Listo? Entonces, resulta que en esa ubicación es que yo voy a tener varias formas y varias combinaciones. Entonces, para carga muerta, ¿sí? Entonces aquí esto sería, o mejor dicho, esto sería la distribución por viga de cargas permanentes mientras que la distribución por viga de cargas vehiculares realmente es un problema. ¿Listo? Entonces, ahora ya funcionó la bendita tablet y ya. Entonces, asuman que yo tengo este sistema. Tengo un puente, ¿sí? Y en este puente tengo varios vehículos. Entonces, nosotros sabemos que los anchos de los vehículos van a ser anchos de 12 pies, en donde eso es el carril de diseño. Entonces, acá yo tengo 12, acá yo tengo 12, y aquí yo voy a tener 12. Entonces, en este puente voy a asumir que yo tengo 4 carriles. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno con un ancho de 12 pies. Sin embargo, yo voy a tener que el vehículo, yo puedo decir que el vehículo va a estar justamente centrado en la mitad, de tal forma que del eje, si yo mirara el eje de cada uno de estos vehículos y midiera la distancia al eje de la rueda, ¿cuánto debería haber en ese punto de ese eje? Deberían haber 3 pies, ¿estamos de acuerdo? Porque la distancia entre ejes son 6, ¿sí? Entre llanta y llanta. Entonces, aquí debería haber 3 pies, pero quiere decir que de aquí al borde, si hay, perdón, de aquí no. De aquí al borde deberían haber, ¿cuánto? Si el carril mide 12, la mitad del carril deberían ser 6, y esto debería tener 3. otros 3 pies. ¿No es verdad? Esa sería la configuración básica en mi estructura. Pero esta es una combinación en donde los camiones están puestos en todos los vehículos. Perdón, en todos los carriles. ¿Sí? Entonces, de ahí yo puedo hacer combinaciones. Yo puedo decir, el primer carril y el último solamente tienen camiones. O el primero y el segundo. O el primero y el tercero. ¿Sí? Y dentro de esas combinaciones, que ya con eso ya hicimos ¿cuántas combinaciones? 4, me parece que en este caso serían 4. Yo puedo mover en cada carril el vehículo 2 pies a cada lado. Entonces, por cada combinación, yo tengo un montón de combinaciones en las cuales cada una de esas combinaciones me va a transferir carga a cada una de las vigas. ¿Se entiende? Ese es el problema que nosotros debemos superar. Entonces, en vista de eso, lo que el código nos permite a nosotros es utilizar los factores de distribución, que es un método que se realiza por un análisis o resulta de un análisis paramétrico que hace el Ashton, en donde encuentra y hace un montón de modelos con las cargas vehiculares que están establecidas, pero variando algunas cosas dentro del modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Pues prácticamente lo que varía son algunos parámetros que son muy lógicos. Por ejemplo, la carga que recibe cada viga va a depender pues de la separación entre vigas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un parámetro muy lógico, ¿sí? La carga que va a recibir cada viga pues también va a depender de qué tan grande va a ser
la longitud del voladizo, del puente, ¿sí o no? Si yo lo hago más pequeño, más grande, la barrera, etcétera, ¿no? La carga de cada viga va a depender también del NB, que es el número de vigas que hay, o del NC, que es el número de cajones que tiene si es un puente de vigas cajón, ¿sí? O de lo que decía Milton, NL, que es el número de carriles. Y pues obviamente se nota que depende del número de carriles. Y bueno, de un montón de parámetros más. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, ¿sí? Lo importante es entender de dónde sale esto, ¿no? Entonces, esto no solo no lo sacaron de la manga, sino que lo hicieron un análisis para facilitarnos el trabajo. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya lo vieron, el método se basa en tablas que nos brindan el factor de distribución, ¿sí? Que yo de aquí voy a llamarlo FD, en mayúsculas, ¿sí? Y que significa, y que representa, un porcentaje del total de la carga y esta parte es importante, de un carril cargado con la carga vehicular de diseño. De un carril cargado con la carga vehicular de diseño. ¿Qué asume la viga a diseñar? ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿el factor de distribución puede ser mayor a 1? No, es menor a 1. Debe ser menor a 1, porque es un porcentaje de un carril cargado. Entonces, si el puente solo tuviera una viguita, ¿sí? Pues el factor es 1. Más de 1 puede ser, porque pueden haber más, bueno, etcétera. ¿Listo? Pero como el puente está soportado por más de una viga, pues el factor es menor a 1. Si ustedes en el examen les da mayor a 1, sospechen. ¿Listo? Ahora, no necesariamente, si hay 3 vigas, el factor va a ser 1/3. Ojo, porque nosotros estamos aquí, el factor a mí me da el porcentaje de la carga producida por un carril cargado. Recuerden que un carril cargado va a estar cargado por el camión de diseño más la línea de diseño o el tándem de diseño más la línea de diseño, lo que sea más crítico, ¿sí? Pero está, digamos, normalizado a un camión, ¿sí? Pero internamente ya se consideran un montón de combinaciones dentro y un montón de carriles usados simultáneamente. Lo que quiere decir que los factores generalmente son mayores a 0.6. En algunos casos, para vigas interiores, y como 0.4, 0.3, por ahí, para vigas exteriores, que son las que menos carga llevan. ¿Listo? Dependiendo, pues, del voladizo. Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a estar rondando en un factor para vigas interiores entre 0.7 y 0.8 o 0.85,
que sería algo lo normal, y un factor para vigas exteriores entre 0.4 y 0.7, por ahí, 0.4, 0.6. Eso serían lo que ustedes deberían esperar en sus cálculos. ¿Listo? Ahora, las tablas tienen una nomenclatura. Juan Carlos, Dime. O notación. no me quedó claro, o sea, yo con este método puedo decir que, o sea, ya no tengo que hacer todas las posibles combinaciones de carga viva, sino me daría como la más crítica y con ese trabajo. Sí. Ajá. Utilizando estos factores, Ah, ya. tú solamente Ya. dibujas o pones tu carga viva un solo carril cargado. O sea, solamente le pones el camión más la línea de diseño o el tándem más la línea de diseño y con eso sacas los momentos para a lo largo de la viga, los cortantes a lo largo de la viga. Y para el diseño de las vigas, las multiplicas por el factor de distribución para diseñar las vigas exteriores y para diseñar las vigas interiores. Y ya. Pero solamente analizas uno. Así el puente tenga 10 carriles. ¿Me entiendes? No importa. ¿Ya? Entonces, eso es la ventaja. Acuérdense, estamos viendo diseño de puentes para dummies, ¿no? Pero pues también tiene que ver que dentro de eso van a ver que la cosa se complica chévere, ¿no? Bueno, entonces, notación. Quiero que por favor impriman, saquen en PDF aparte, yo no sé, de la norma, la notación o la nomenclatura de las tablas. Entonces, esa la van a encontrar en la página 430, 4-30 del AASHTO LRFD, Bridge Design Specifications, ahí es por sus siglas. Ahora, esto está en la 8ª edición. Si alguien ya de pronto tiene la última, por favor me la presta para hojearla en PDF, ¿no? Y yo se la devuelvo en PDF, ¿no? Pero hasta ahora, pues, creo que no hay. Entonces, sáquenla, revísenla. Eso es parte del formulario del examen. ¿Listo? Ahora, como es un método aproximado, entonces, el método aproximado. Entonces, recuerdan que les hice hacer una consulta acerca de cuáles son los métodos aproximados de análisis. Este es uno de ellos que ustedes vieron, el método de los factores, ¿sí? Entonces, como es un método aproximado, el método aproximado tiene limitaciones, que ya las mencionaré, que están basadas en el análisis paramétrico que se hizo, ¿ya? Para sacar las tablas. Entonces, ellos quisieron, pues armaron regresiones. ¿Sí? De los modelos computacionales. Entonces, ustedes ya, algunos, pues sus compañeros los mencionaron, pero lo primero es, ¿sí? Hay 4 consideraciones principales y primero, pues es el espesor del tablero es constante. Entonces, bueno, aquí dice que es constante, pero pues se acepta un margen de movimiento, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que los tableros, pues van a tener un espesor que puede ser más grande en la mitad para poderle dar la pendiente del 2%, ¿ya? Pero pues prácticamente ese cambio no es tan brusco. Podríamos decir que eso, que es lo que ustedes van a mirar en su tarea,
en su puente, se han dado cuenta que en los extremos el espesor de la losa es como 16, me parece, una cosa así, y en el centro es como 17, es 1 centímetro más. Entonces, ¿quiere decir que no es constante? Pues sí, no, realmente no es constante, pero pues la variación es muy poco, ¿ya? Esto se refiere a variaciones muy grandes en el espesor de la losa, ¿ya? Ahora, sí, el número de vigas es mayor a 4. Eso sí es importante. Si yo tengo 3, para 3 vigas, se usa, aquí yo le voy a poner el nombre que está en el libro, el método de la ley de momentos. Que vamos a hablar más adelante. Ah, perdón, se usa la ley de momentos. Es que yo no le conozco así, así la han sabido conocer en Perú. Ley de momentos, que de hecho, ¿quién fue? Creo que Joana fue muy enfática en señalarlos, en cuántas partes es que se utiliza ese método. ¿Ya? Ahora, si tengo después las vigas son paralelas y aproximadamente de igual rigidez. ¿Listo? Las vigas son paralelas y aproximadamente de igual rigidez. Y cuarto, la dimensión del voladizo no excede 3 pies. ¿Listo? Ay, perdón. Yo creo que me falta una más. Pero bueno. Entonces, la dimensión del voladizo no excede 3 pies. Dime, Lucía. Son 5, perdón, me falta una más. Dime, Lucía. Juan Carlos, en la parte de que la rigidez es igual, ¿se refiere a es igual de viga en viga o dentro de la viga es igual a lo largo de toda la No, longitud? se refiere a de las vigas. Las vigas como tal, la rigidez de un elemento de viga como tal es la misma entre vigas y vigas. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo te dibujo un tablero, pues una viga no puede hacer así y la otra no puede hacer así de grande, en comparación, la que está al lado, ¿me entiendes? Entonces, Ya. no puedo tener yo variaciones tan grandes de vigas, ¿sí? Que generalmente se cumple. O sea, siempre los puentes tienen la misma viga, de las mismas dimensiones. Recuerden que la rigidez, estamos aquí hablando de la rigidez a flexión, porque son elementos de viga. Y la rigidez a flexión está asociada al material, con el módulo de elasticidad, y a la inercia. Entonces, si yo tengo la misma sección transversal, pues prácticamente las vigas son las mismas, ¿estamos de acuerdo? La misma rigidez. Si tengo la misma inercia. ¿Estamos? ¿Y puede variar el peralte de la viga si es que varía de la misma manera en todas? Puede variar el O sea, peralte. digamos que haya acartelamientos o cosas así. Si es que hay el mismo acartelamiento en todas las vigas, ¿sigue siendo válido o no? Si yo corto la viga como tal, total, o yo corto el puente y en esa sección las vigas tienen la misma rigidez, es válido. Ya, Entonces puedo tener las vigas gruesitas en el extremo y vigas I en la mitad, como en su tarea, pero entonces como es la misma variación a lo largo, es válido. ya. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿de ahí qué? 5. ¿Sí? Entonces, la sección transversal ¿sí? Del puente se incluye en alguna
de las permitidas en la tabla. ¿Cuál? La 4, eso sí que parece un Ave María ahí. 4, 6, 2, 2, 1, raya 1, ¿no? Listo. Entonces, esa tablita es esta que les voy a pegar, que ustedes ya vieron, o ya tienen, mejor dicho, por ahí. Y que es esta de acá. ¿Listo? Entonces, si está, aquí no está toda la tabla, ustedes la tienen ahí en la norma completa, ahí he sacado un pedazo, pero si el puente, ustedes ven el que ustedes quieren construir y está en alguna de estas configuraciones, pues entonces está perfecto. Steffi, un cafecito. Bueno, listo. Y 2 porque yo también tengo ganas, pero bueno. Listo. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Yo lo primero que voy a hacer es identificar mi superestructura. ¿Cuál es la forma que yo quiero? ¿Listo? Entonces, digamos, yo quiero un puente de vigas cajón. ¿Listo? Y va a ser construido monolítico en concreto. Entonces, a mí de lo que me sirve esta tabla es para identificar cuál es mi tipología. La tipología va a ser la tipo D. ¿Listo? Y de ahí, con eso, yo arranco a usar todas mis tablas. Mis tablas van a tener esa clasificación. Y de ahí que, pues, esto es el primer paso. ¿Listo? Ahora, dentro de la nomenclatura, digamos que yo voy a mirar dos cosas. ¿Listo? Una vez que yo tengo y que cumplo estos requisitos generales, ¿sí? Que son los requisitos generales del método, yo voy a pasar y ya identifico cuál es mi sección o mi tipo de sección. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a revisar la aplicabilidad específica. Entonces, vamos a decir que el primer paso, aquí lo voy a modificar un poquito. Yo sé que ustedes no pueden hacer eso, pero discúlpenme ahí. Entonces, digamos, el primer paso es revisar no, déjenlo así como está. Lo hacemos después. ¿Listo? Entonces, ahora, de ahí, vamos a mirar dos cosas. Quiero que miren las tablas. Yo en el curso de D2L ya les subí las tablas. Está en el módulo de superestructura, módulo B. Ahí están en un PDF las tablas de diseño. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la aplicabilidad específica. Específica. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las ecuaciones, aparte de los criterios generales, nosotros necesitamos revisar específicamente algunos criterios. Entonces, cada tabla, podemos decir que las tablas poseen rangos de aplicación específicos que son obligatorios de chequear al inicio de cada tabla. Ojo, dice clarito, ¿no? Son obligatorios. ¿Listo? Entonces, eso va a ser parte del examen. Ustedes tienen que chequearme en el examen la aplicabilidad de la tabla. Si no funciona o si no es aplicable, ustedes me dicen, esta tabla no es aplicable para mi puente. ¿Listo? Ahora, en el examen,
van a calcular con los datos, aunque no sea aplicable, ¿ya? Pero en la vida real no deberían. Deberían hacer un método refinado para el cálculo, poniendo los carritos y las combinaciones y toda la cosa, ¿no? Entonces, para el examen, como yo lo que quiero es que me demuestren que ustedes saben usar las tablas, entonces los van a usar, ¿ya? Pero en general no se debería. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ahora, ¿dónde nosotros vemos esas tablitas? Entonces, resulta que estas tablas son una de las cosas que, además del viento que me hizo caer en cuenta Milton, cambia de la norma que está en el libro a lo que está en la norma de la 8ª edición, ¿ya? Entonces, las tablas que debemos usar para nuestros exámenes y tareas son las tablas que están en el código, no las del libro. Ojo, lo estoy diciendo, ¿ya? En donde aquí me he tomado, por ejemplo, una tabla de ejemplo. Entonces, aquí dice que es la tabla de el factor de distribución de carga viva para el momento de una viga interior. ¿Listo? Denme un segundo, por favor. Listo, disculpen. Entonces, ahí ya me dice. Entonces, esta tabla que ustedes están viendo, primero que todo, está en unidades inglesas. Y lastimosamente, pues, esa es Una pregunta. lo que hay. Dime. Sí, yo no entendí por qué en esa parte que dice A,1. ¿De dónde es? ¿Por qué pone 1? ¿Cuál? A,1. En la tabla, en la que dice el tablero de madera. Es una L. Ahí dice A,1. ¿Este de aquí? Sí. O sea, ¿este numerito aquí? Ajá. Ah, ya, porque cuando nosotros vamos a utilizar o vamos a diseñar, ¿sí? Losas de hormigón, pero soportadas sobre vigas de madera, pues es esta la categoría, ¿ya? Pero no es nada más, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el rango de aplicabilidad, es esta parte de acá. Todas las tablas al final tienen un rango de aplicabilidad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, bueno, yo quiero hacer un puente de vigas cajón, que es una categoría D. Entonces, yo voy aquí y miro, la categoría D es esta. Y aquí aparece, es un puente de vigas cajón y ahí aparece la descripción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas ecuaciones que están en las otras dos columnas son las que yo debo utilizar para mi análisis. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hay una cosa importante. Después de identificar la tabla, lo siguiente que van a hacer ustedes es revisar el rango de aplicación. Entonces, fíjense, aquí aparece que la separación entre vigas debe estar entre 7 y 13. ¿7 y 13 qué? Pies, pulgadas, metros, ¿sí? No sabemos. Eso está en la nomenclatura que ustedes van a encontrar aquí en la página 4-30 del AASHTO. ¿Listo? Entonces, esta tablita está en el sistema inglés. Por lo tanto, pues si ustedes se fijan, esto va a estar en pies, estas distancias. La luz, esta parte de la luz,
ahorita lo vamos a hablar con un poco más de detalle, pero la luz es súper importante porque la luz va a cambiar, ¿ya? Si yo estoy calculando momentos positivos o si calculo momentos negativos, la luz va a ser distinta. Entonces, por ahorita, digamos que es la luz, dependiendo de lo que yo quiero calcular, si es un momento positivo o negativo, y va a estar entre 60 o 240. Y el NC, ¿qué les dije que era el NC? El número ¿de qué? De Número de cajones. cajones. El número de cajones mayor a 3. O sea, que en un puente de vigas cajón, al menos, necesito que tenga 3 cajones, que significan, ¿cuántas vigas? 4. ¿Estamos de Sí. acuerdo? 4 vigas. Juan ¿Cuántos Carlos, son 3 cajones? Dime. esos rangos son, o sea, entonces tiene que cumplir digamos, la primera línea y la segunda línea y la tercera línea o La solo tercera. todos. No, todos. Tienes que cumplir todos. ¿Listo? Entonces, básicamente, una vez que yo chequeo, que es el segundo paso, chequear, ¿sí? De ahí ya voy a calcular el factor de distribución para cuando el puente tiene un solo carril cargado o para cuando tiene múltiples carriles cargados. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar de una cosa que es importante. ¿Listo? Entonces, cada tabla va a tener 2 factores de distribución y cada tabla funciona por viga, interior o exterior. Y hay tablas para cortante y momento. Entonces, ya se van a dar cuenta cuántos factores de distribución existen. ¿Ya? Entonces, digamos que, haciendo como un breve resumen, yo voy a tener aquí el factor de distribución de momento principal, ¿sí? Este factor de distribución de momento, yo voy a tener uno para una viga interior y para una viga exterior. ¿Ya? Y cada factor se va a dividir a su vez en 2. Para un single lane o para un múltiple lane. O sea, para un solo carril cargado sobre el puente o cuando hay más de uno de los carriles cargados sobre el puente. ¿Listo? Entonces, prácticamente este sería mi esquema. Entonces, a la viga exterior tengo lo mismo. ¿Listo? Y ahí tengo mis combinaciones para momento. Tengo la misma vaina también para cortante. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo les voy a decir es la nomenclatura. Entonces, a este, que es el factor de distribución, todos van a empezar como FD, factor de distribución. Como esto es de momento, le vamos a poner una M. ¿Listo? Y coma, le vamos a poner para una viga interior para un solo carril. O sea, interior single lane. Entonces, este será el factor de distribución de momento para una viga interior múltiple. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser la nomenclatura que vamos a llevar? Y así con todos. Entonces, factor de distribución de momento, viga exterior, simple, exterior, múltiple. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser el cambio? Pues bueno, cuando yo tenga cortante, pues el cambio va a radicar en que voy a tener las mismas configuraciones, pero ahora yo voy a tener factor de distribución de cortante. ¿Listo? Factor de distribución de cortante. Y el primero va a ser IS, el otro va a ser IM, el otro va a ser ES y el otro va a ser EE. ¿Estamos de acuerdo? Y listo.
Ahora, adicional a eso, entonces, adicional a esto, ¿sí? Tenemos dos tablas, lo que decía mi amigo Daniel. Entonces, la primera es el factor de reducción de momentos para puentes esviajados o puentes con skew. No sé cómo se pronuncia bien, la verdad. Skew, creo que es. No sé. Ustedes que saben más inglés me corrigen. ¿Listo? Y el otro es el factor de corrección del cortante por paneles con ángulos obtusos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente el problema con estos puentes es, primero, no los vamos a tocar en el curso por cuestiones de tiempo. No tenemos tiempo para abordar estos cambios. ¿Listo? Pero para que entendamos a qué se refiere, hagan de cuenta que yo tengo una superestructura. Ya hice pendejadas. Hagan de cuenta que yo tengo una superestructura. ¿Ya? Entonces, este es mi puente visto desde arriba. Entonces, visto desde arriba debe tener unos apoyos, ¿sí o no? Que son la viga cabezal con sus columnas. Entonces, si yo dibujo, hay veces en donde el puente, los apoyos del puente no forman un ángulo totalmente a 90 grados con el eje de avance o el eje de simetría del puente. ¿Se entiende? Entonces, el apoyo tiene un ángulo obtuso o un ángulo agudo cuando ocurre ese tipo de sistemas. Entonces, estos puentes ocurren mucho cuando yo tengo, por ejemplo, puentes que son por intercambiadores. ¿Listo? Entonces, donde el puente pasa a un ángulo que no es a 90 grados con la vía que cruza por debajo, generalmente en ese tipo de sistemas. Entonces, van a dar cuenta que en la mayoría de los puentes que hay por aquí yendo al aeropuerto, en Quito, pues los que vivimos en Quito, hay muchos de ellos en donde los puentes tienen un ángulo de desviaje. ¿Listo? Y pasarán, ahora que pasan en el carro, se van dando cuenta si el puente por el cual están pasando por debajo, pues es de este estilo. ¿Listo? Entonces, esos factores tienden a corregir el cortante y a reducir el momento para este tipo de puentes. Como nosotros no vamos a utilizar o no nos vamos a meter con esto, pues esos factores de corrección no los vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, bueno, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. La próxima clase vamos a hablar de cómo se utilizan estas tablitas. ¿Listo? Y cómo se aplican para el cálculo de ciertas cosas. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente resto de día y nos Carlos, vemos el día miércoles por este ¿puedes mismo. subirle un ratito a la pantalla por fin? Solo para que... Claro. Los que ya tengan Bueno, que irse a su próxima clase, pues muchas gracias por su atención. Y cuídense. ¿Ahí? ¿Ahí, Alison? sí, ahí está bien, gracias. Ya, genial. Carlos, una pregunta. En el módulo A hay un video de la definición de sección transversal.
¿Es como una tarea o qué? En el módulo A hay un video de la definición. No, o sea, todos los videos es para que tú los vayas estudiando, ¿no? Y encontraste algo raro, vayan haciendo resumen, toda esa parte. Porque después, pues, toca hacer eso en la tarea. Ah, ok, porque el video tenía como que ciertos, como que apuntes, no sé, creo que son como que preguntas, por eso decía. Ya, a ver, ¿me quieres mostrar el video? Porque déjame ver. O bueno, me estoy Es el metiendo yo a contenido sincrónico en el módulo A. módulo. Módulo A. Creo que lo que tiene es preguntas, o sea, a lo largo del video. Sí, por eso. Ah, ya, el video de la creación en AutoCAD. ¿Sí? De la creación en AutoCAD, ¿sí o no? No, dice video de la definición de la sección transversal. Bueno, pero ¿en qué está hecho? En AutoCAD. Ah, ya, ok. ¿Lo viste? No, ¿No lo has por visto? eso. No. Bueno, pero ¿qué dijimos? Todo lo que esté en la semana se debe ver en la semana. No es Ya. porque sea tarea o no porque no sea tarea, lo tienes que ver. Ese es Ok. un videíto en donde yo les enseño, mediante un tutorial, cómo podemos sacar las propiedades de una sección transversal en AutoCAD. Entonces, háganlo, por favor. Y ahí tiene unas preguntas. Las preguntas no es para entregar, pero es unas preguntas que les va a ayudar para que ustedes recuerden. ¿Listo? Si no Ya. contesta bien, les toca, no pueden pasar en el video. Entonces, hagan el videito. No es para entregar, pero es una cuestión, hay que me tomé un tiempo haciendo eso. ¿Listo? Lo Gracias. revisen. Bueno, de ahí yo asumo, recuerden que lo que vemos en los videos, yo asumo que ustedes entendieron. Si no me preguntan, pues yo asumo que se entendió bien. ¿Listo? Entonces, no se olviden de esa parte. Bueno, pues ahora sí, los dejo, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día miércoles. Chao. Eso, Juan Chao, Carlos. Carlos. Entonces, Juan Carlos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Juan Carlos.